Hola, sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuar estudiando Génesis, la vida de Abraham y todos los principios que hemos venido viendo, que hemos venido estudiando y que son muy útiles en nuestro caminar, especialmente cuando reconocemos que la vida cristiana se trata de vivir por fe, de andar por fe, y Abraham representa para nosotros un modelo muy especial para lo que eso significa, caminar por fe. Y lo último que vimos y aprendimos tiene que ver con el hecho de ir conociendo mejor a Dios. La vida de fe requiere eso. Cuando vamos a emprender algo, cuando vamos a obedecer algo que el Señor nos encomienda, qué importante es que tú y yo conozcamos bien a Dios. Y lo último que aprendimos es que además de que Dios se ha revelado a Abraham y a nosotros como un Dios protector, como un Dios proveedor, como un Dios todopoderoso, aprendimos en la última ocasión que este Dios de amor, este Dios todopoderoso y protector, también es juez. Y de manera muy especial también nos dimos cuenta de que no solamente es juez, es un juez justo, y que cada juicio que Él ha anunciado a los suyos, en este caso a nosotros los creyentes, entendemos de que el proceder de Dios es justo. Y asimismo aprendimos de que nuestro proceder no es justo y lo que merece es castigo. Gracias damos a Dios de que nosotros los creyentes, que hemos sido declarados justos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesús. Esto nos ha librado de la ira venidera, del castigo de Dios sobre el pecado, el cual en nuestro caso cayó sobre Jesús, y nosotros hemos puesto nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Y ahora no debemos preocuparnos por ser juzgados. Y te acuerdas que también aprendimos que había una preocupación en ese momento en el corazón de Abraham, que era que el creyente o el justo fuera juzgado de igual manera o junto a los impíos. Y lo aprendimos de la manera en que Abraham exponía al Señor que si habían tantos justos en una ciudad, Dios le prometió una y otra vez, le garantizó que Él no lo haría. Ahora, el hecho de que no hubieran ni siquiera 10 justos en la ciudad, daba a entender la condición de aquella ciudad. Y no solamente la de aquella ciudad, sino también la del justo que vivía en esa ciudad, que era Lot, sobrino de Abraham. Y cuando leemos, que es lo que vamos a aprender en esta ocasión en el capítulo 19, y lo vamos a leer más adelante conforme vamos desarrollando el texto en esta oportunidad. Pero vamos a ver, cuando leamos, una gran diferencia entre Abraham y entre Lot. Y vamos a ver cómo aquel momento de gran maldad en aquella ciudad se parece a la maldad de nuestros días, y cómo dentro de la maldad de nuestros días Dios se va a dar a conocer como un Dios justo, un juez justo. Y por eso, fíjate, vamos a ver que habían varias diferencias en estos días de maldad entre Abraham y Lot, que representaría para nosotros dos tipos de cristianismo. En el caso de Abraham, fíjate, Abraham es un amigo de Dios, según Santiago 2:23, mientras que vamos a ver y vamos a comprobar que Lot era amigo del mundo, y esos son dos cristianismos distintos. También que Abraham contaba con la aprobación de Dios cuando aquello que ofreció, aquel servicio que ofreció al Señor fue aceptado, mientras que el que ofreció Lot, que vamos a ver a continuación, es desaprobado. Que Abraham anda en la luz, mientras que Lot anda en tinieblas. Que Abraham había establecido una tienda que lo daba a conocer como extranjero y peregrino sobre esta tierra, mientras que vamos a ver que Lot tenía un apego a este mundo. Y que también Abraham recibe, otra diferencia es que recibe una noticia grandiosa, y es que iba a tener un hijo y el poder de Dios se iba a manifestar en su vida, mientras que Lot, en este capítulo, en los primeros 13 versos, va a recibir una noticia terrible, y esa noticia tenía que ver con juicio. Lo que va a escuchar Lot a continuación, en lo que vamos a ver, es: sal de aquí, porque aquí donde vives va a ser destruido. Y es una noticia terrible porque implicaría pérdida para él, porque toda aquella vida y aquel plan de vida que había hecho se acabaría. Aquel ideal que tenía sobre la vida iba a llegar a su fin.
Pero lo tremendo es que en medio de que era una noticia terrible, se muestra la fidelidad de Dios para con este justo que aprendimos en la ocasión anterior, que vivía abrumado, vivía acongojado, vivía incómodo incluso en el estilo de vida de los impíos de alrededor, que es lo que vamos a ver a continuación en estos 13 versos. Y esto nos hace pensar en algunos textos, como en el Salmo 79, verso 10, que dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y vamos a ver qué es precisamente lo que sucede, lo que hacen los dos ángeles con respecto de Lot, en medio de la violencia y la maldad que rodeaba a aquel creyente. También, no solamente de mano de los impíos, fue guardado en aquella ocasión, sino que también, según 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, al igual que nosotros, somos librados de la ira venidera. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquella tarde, cayendo la noche, en la ciudad de Sodoma, ante la visita de dos ángeles, Lot fue librado de las dos, de la maldad de los impíos de aquel momento, que mostraron violencia en aquel momento, pero también de la ira venidera de que llegaba a esa ciudad, y cómo él fue sacado, fue rescatado, fue arrebatado para que el juicio de Dios no cayera sobre él, porque la Biblia asegura de que Lot es justo, y por eso nosotros podemos estar tranquilos en relación a nosotros, aunque preocupados en relación a los demás habitantes que tendrían que sufrir perdición, que tendrían que sufrir condenación. Tremendo, tremendo. Y te acuerdas que la visita de estos dos ángeles que vamos a leer en este momento tenía que ver con la confirmación de aquello que había sido del conocimiento del Señor. ¿Te acuerdas? Abraham estaba con el Señor, con el ángel de Jehová, con Jesús, como una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, y habían tenido comunión y había sido notificado de este juicio. Y mientras se quedó con Abraham, los ángeles llegaron a Sodoma, llegaron estos dos ángeles, y dice nuestro texto, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, ¿qué respuesta? Mira, la respuesta fue no. Yo pensé, al menos un no gracias. Y vamos a ver por qué la respuesta fue de esta manera. Y le dijeron no. Y qué tremendo. Dice que en la calle nos quedaremos esta noche. Uy, qué tremendo que preferían la calle y no el techo ofrecido por Lot. Y vamos a aprender por qué fue así. Verso 3, mas él porfió, él insistió que se quedaran. Dice, él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra para confirmar aquello que era del conocimiento de Dios, que la maldad había llegado a un punto que no se permitía más, que lo único que restaba y que faltaba era el juicio de Dios, la intervención de Dios. Los hombres ya no procedían al arrepentimiento, pero lo primero que muestra nuestro texto es la condición del creyente o los creyentes en una ciudad rodeada de maldad, cuando ya no querían proceder al arrepentimiento y los creyentes habían perdido. En este caso, Lot había perdido el sentido de su rol y su posición y su función dentro de esa sociedad como creyente. Por eso, fíjate, lo primero que vemos es que Dios va a juzgar justamente. Y el primer indicador de que será así es que se comprueba un desacierto innegable. Y esto es de parte de los creyentes. Un desacierto. Se comprueba mundanalidad en los creyentes. Y esto es muy preocupante, porque si tú y yo perdemos de vista el propósito por medio del cual nosotros, o por el cual nosotros estamos en el lugar que estamos, interactuamos con las personas que interactuamos,
lo perdemos de vista y tenemos apego al mundo y nos volvemos mundanos, realmente ya no tiene sentido que las cosas sigan así. Dios dice, basta, voy a tener que intervenir. Voy a tener que intervenir. Y lo primero que sucede, y hay varios elementos, no tenemos, nos extenderíamos demasiado si nos detenemos cada uno de ellos, así que te los menciono rápido. Primero mira los dos ángeles. Aquí no está el Señor. Lot no tiene comunión con el Señor. Solamente llegan los dos ángeles y no llegan para tener comunión con Lot. Por eso la respuesta es, en primer lugar, la respuesta es no. Ante la propuesta de quedarse bajo su techo y ser hospedados por él. Lot, no pretendas tener algo que no tienes. Si estás viviendo en esta vida, nos dirían nosotros los creyentes, y no tenemos comunión con Dios, no pretendas que eso es así. No tienes comunión con Dios. Otra cosa que lo comprueba es el momento en que llegaron. En el caso de Abraham llegaron al mediodía, donde está la plena luz, porque Abraham camina en luz. En este caso es a la caída de la tarde, cuando las tinieblas avanzan, cuando la oscuridad avanza, porque Lot no está caminando en la luz. Él anda en tinieblas. Según Primera de Juan, es alguien que tiene problemas con otros, que guarda rencor, que no se expone a la luz de la palabra de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, que no anda en la luz. Y por eso, mira, qué tremendo, porque estos dos ángeles, también te acuerdas que aprendimos que tiene que ver con ser testigos. En boca de 2 o 3 testigos, decía la ley, conste toda palabra. Llegan a confirmar lo que ya se sospechaba y de alguna manera se sabía. Pero Dios, que es justo, envía a los dos ángeles para decir, bueno, tráiganme pruebas. Y la primera de ellas es un desacierto innegable, en este caso de parte de los creyentes, por el lugar en el que fue encontrado. Mira, dice, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Sabes que estar sentado a la puerta es algo que en la Escritura tiene que ver con una posición. Lo más seguro es que Lot estaba en una posición política o sirviendo de juez. Eran los que se sentaban y discutían los asuntos de la ciudad y de alguna manera resolvían los asuntos de la ciudad, y tenía una posición de renombre, seguramente un buen sueldo, también una posición respetable, diríamos nosotros, dentro de la sociedad, y parece ser que en cuanto a lo material, a Lot no le estaba yendo mal. Tenía un buen puesto, tenía un buen trabajo, pero también habla de una postura equivocada. ¿Te acuerdas que Abraham fue encontrado a la puerta de la tienda? Es un peregrino y extranjero. Y esto me hace pensar en una posición equivocada, una postura equivocada de los creyentes hacia la maldad de nuestros días, donde lo que buscamos es una posición que es lo que gobierna nuestra vida. No digo que tener una buena posición en tu trabajo esté mal. Yo antes pienso que bueno, porque es un privilegio donde tienes influencia sobre otros. Pero si el enfoque es lo material, si el enfoque es el apego a este mundo, si dentro de ese enfoque no está el propósito por el cual Dios te ha puesto ahí, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero lo otro es que los que se sentaban a la puerta de la ciudad funcionaban como jueces. Y aquí es inevitable pensar que a veces los creyentes cometemos el error de ponernos como jueces a decir, tú estás mal, eso es pecado, y qué barbaridad, no, yo no soy así, yo soy mejor que tú. Cuando la posición que se nos pide es ser luz. Y ser luz tiene que ver con una influencia, un contraste con las tinieblas, que se vea una vida que verdaderamente, de alguien que anda en luz, alguien de influencia, alguien que no solamente señala el pecado, sino que señala el camino a salir de ese pecado. Es algo razonable. El problema es que a veces los creyentes se han equivocado o nos hemos equivocado acerca de la maldad de este mundo, acerca del movimiento LGTBI que vamos a ver a continuación, por lo cual algunos llaman homofóbicos a algunos creyentes que se han equivocado en su postura. Que debemos llamar pecado al pecado, por supuesto, pero que debemos entender la situación de pecado y ofrecer el camino de la justicia y anunciar el juicio de Dios, es algo que nos corresponde. Vamos a ver que Lot había perdido influencia en ese sentido porque su posición lamentablemente era equivocada. Y menciono esto también. Sabes que muchos creyentes creen que para solventar las cosas en este mundo es necesario que nos involucremos en política. Yo en varias oportunidades como pastor he recibido invitaciones de este tipo a participar en algunos movimientos, en algunos impulsos, en algunos proyectos.
Y yo he dicho no, Ahora, ¿por qué? Porque fíjate que el rol que Dios ha dado a la iglesia es espiritual, no es político. No vamos a solucionar las cosas desde una posición de la política, especialmente si están rodeadas de situaciones tan complejas, tan inconvenientes, de tanto pecado, de tanta corrupción, de tantas cosas terribles. Es que la solución la tenemos en Cristo y la predicación del Evangelio, donde se revela la justicia de Dios. Y a veces el cristianismo hoy se ha enfocado en solamente juzgar el pecado, en menospreciar al que anda en pecado, en no entender ni siquiera ser razonables al momento de colocarnos en una postura bíblica al respecto de estas personas que están a punto de ser condenadas, que están a punto de ser juzgadas, que el juicio de Dios va a venir y será severo y será certero y será justo. Pero también, no solamente, fíjate, la iglesia podría estar en un gran desacierto, no solamente por la postura que ha tomado, sino también por las pretensiones. Y a veces la pretensión es la equivocada, fíjate, es procurar ser amigos del mundo y de Dios a la vez. Ahora, ¿por qué lo digo? Mira con lo que dice verso 2. Dice Lot en el verso 1, estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Parece ser que su postura, su expresión corporal habla de entrega y vamos a ver que su expresión verbal habla de un creyente entregado y su disposición al servicio, estar involucrado en su iglesia. Este es un creyente entregado. Pero vamos a ver que no es así. No es así. Mira verso 2. Dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot era mundano. Estaba lejos del Señor, no tenía comunión con el Señor, no andaba en luz, andaba en tinieblas, tenía un apego a las cosas de este mundo y su postura respecto del pecado de este mundo estaba equivocada, enredado en la política, creyendo que desde ahí se solucionan las cosas y no estaba solucionando absolutamente nada, no estaba teniendo impacto, no había ni siquiera 10 justos en esa ciudad, pero se presenta la oportunidad y él pretende ser amigo de Dios y del mundo a la vez. Y yo estoy seguro que tú en este momento estás pensando en el mismo texto que yo. Allá en Santiago capítulo 4, verso 4, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí lo sabemos. Dice, cualquiera pues que, no dice que sea, dice que quiera, que pretenda, que se incline, que se interese, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué dijeron que no los ángeles? Es porque están haciendo el punto de Santiago capítulo 4, verso 4. No me digas que compartes y tienes afinidad con el pecado de este mundo y también pretendes ser amigo de Dios. Dios aborrece eso. ¿Cómo es que tú, siendo amigo de Dios, vas a amar aquello que aborrece? Tú vas a amar lo que Dios ama y vas a aborrecer lo que el Señor aborrece en relación al pecado. Pero Lot está tan equivocado en su postura, está tan equivocado en sus pretensiones, que no entiende que tiene que ser o amigo de Dios o amigo del mundo, afín a los propósitos de Dios o afín a los propósitos de este mundo, con apego a la eternidad o con apego a lo temporal. Pero es una de dos. Pero hay muchos creyentes el día de hoy que tratan la manera de estar bien en la iglesia, involucrados, sirviendo, postrándose, que por favor, aquí quizás voy a hacer una aclaración. Por favor, no entiendas que postrarse está mal o que la expresión corporal esté mal, que tú digas, no, ya no voy a levantar las manos o ya no voy a cerrar mis ojos. No, es que el punto no es ese. El problema es la falta de congruencia. Cuando tu expresión corporal corresponde a tu vida espiritual y a tu relación con el Señor en lo más íntimo, no hay problema con que se haga público, porque por eso es que algunos hijos tienen un problema, que ven a sus padres o ven a otros una expresión corporal que tan distinta
a la postura y el estilo de vida que llevan en el mundo, o en la casa, en el hogar. Entonces esa falta de congruencia genera mucha confusión. Y aquí Lot se estaba equivocando. Espero que tú y yo no. Que no nos equivoquemos en eso. Y uno piensa, pero ¿y qué es ser mundano, verdad? Uno piensa, no, pero yo no me alcoholizo, hermano. Mire, yo no tengo problema con las mujeres, yo no tengo problema con las drogas, yo no tengo problema sexual, yo no tengo... Pero ¿sabes qué es ser mundano según el Salmo 17:14? Es otra cosa. Dice, es un tema de enfoque. Dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Y aquí lo describe, mira, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Sabes que el mundano, te lo puedo resumir de esta manera? Es también una persona con apego a este mundo. La avaricia, el materialismo, es cuando la prioridad son las cosas del aquí y el ahora y te olvidas completamente de la presencia de Dios, del plan de Dios para tu vida, del propósito de Dios, de darle tiempo a la palabra, de leer la palabra, de aplicar la palabra y de seguir caminando con el Señor. Y en ese sentido, a veces debemos darnos cuenta y reconocer si estamos siendo mundanos, pretendiendo ser amigos de Dios y del mundo. No se puede. ¿Sabes? Si es así, cuando tú digas, Señor, aquí está mi casa, igual que Lot, que no te sorprenda escuchar la misma respuesta. No, que en la calle nos quedaremos. Más él insistió y vamos a ver que tendría que ver con la violencia de aquella ciudad, la maldad que había llegado al extremo, como ya Dios lo había confirmado, y ahora con dos testigos, como los ángeles como dos testigos, del juicio que va a caer sobre esa ciudad, sobre el cual no cabe duda de que ese juicio fue justo. Fue justo. Sabes que en Tito capítulo 2, verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque además de que el desacierto, fíjate, de la iglesia, de los creyentes que pretenden tener una amistad con el mundo y con Dios, han perdido influencia al punto de que no hay ni 10 justos en esa ciudad. No se ha cumplido con el propósito de Dios. Dios dice, si así las cosas, entonces lo que viene para esta ciudad y para esta sociedad es juicio. Porque la segunda cosa que se comprueba está acá a partir del verso 4, y me refiero a un desenfreno indiscutible. Mira, un desenfreno terrible, terrible. Estamos a punto de entrar a unos versos polémicos, densos, terribles, de un escenario donde se comprueba la maldad desbordada en los impíos. Mira verso 4, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa y vas a ver un énfasis en los varones, hombres, etcétera. Dice, los hombres de la ciudad, los varones, sexo masculino de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mira que lo que viene a continuación son pruebas condenatorias contra esta ciudad. Los dos ángeles van a recoger pruebas y aquí viene la primera. Se enfrentan a un escenario no deseable, lamentable en cuanto a Lot. Pérdida de influencia, es un desenfoque total, su postura y su pretensión equivocadas, es un desacierto completo, terrible. Pero a continuación habla de un desenfreno indiscutible de parte de los impíos, en el que lo primero que ellos comprueban, fíjate, son pruebas irrefutables, es inmoralidad. El diseño divino de la sexualidad, lo que ven es que se ha distorsionado, se ha envilecido y también se ha propagado. Notaste que el énfasis que hace el texto es que habla de los varones que llegan, rodean la casa. Sabes que es una cosa tan preocupante porque habla de que todo el pueblo, todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, te dice que la homosexualidad se había propagado en aquellos días
a un punto en el que cada generación estaba de acuerdo, y no solamente estaba de acuerdo, sino que también participaba de ese movimiento. Y yo te pido, por favor, si tú tienes un pensamiento acerca del movimiento de nuestros días, no de nosotros, pero el movimiento de la sociedad de hoy en día, donde habla de un amor que no es amor, habla de una sexualidad que es permitida, pero no permitida por la sociedad, pero no aprobada por Dios. Es que no pienses que hay homofobia en nosotros, porque nosotros no, y por nosotros digo los creyentes, nosotros no rechazamos a las personas, rechazamos el pecado, y así debería ser. Yo no debería bueno, yo sé de alguien que probablemente está en una relación de adulterio, y yo diría, yo no apruebo eso. Y especialmente si conoces a la esposa y llega a la oficina y tú dices, no, yo no apruebo eso. Asimismo, no aprobarías que alguien esté mintiéndole al jefe diciéndole que va a hacer una cosa, o que esté enfermo para faltar un día, y tú dices, eso es mentira, y mentir es pecado. Pero igualmente, con toda esta situación del movimiento LGTBI, debemos llamar al pecado pecado. Y la homosexualidad, la Biblia dice que es pecado. Es pecado. Y por eso a continuación te comparto varios versos. Uno de ellos está en Levítico capítulo 18, verso 22, que dice claramente, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, ¿cómo lo ve Dios? Yo no los diseñé así. Si tú lees Génesis capítulo 2, capítulo 1 y 2, dice, varón y hembra los hizo. Es la relación heterosexual. No, pero es que ustedes los heterosexuales creen que solamente eso es. No es eso, es que es el diseño original de Dios. Y cuando Dios ve una distorsión de esta relación, conyugal, de convivencia de vida, en el punto donde se practica la sexualidad dentro de la voluntad de Dios, que es dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio se llama fornicación. La infidelidad dentro de una relación de matrimonio se llama adulterio. Adultera la pureza del matrimonio. Y cuando se practica entre hombre y hombre, se llama homosexualidad, y Dios dice, eso es abominación delante mío. Y podrías contraargumentar, podría yo decirte, no estoy de acuerdo. Claro, yo no estoy de acuerdo, pero más que yo esté de acuerdo o no, es ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? Dios dice, eso está mal, eso está mal. Mira en Romanos capítulo 1, verso 26, dice, por esto Dios los entregó, o sea, porque ellos estaban empecinados en esto, dice, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Te invito a que leas todo el capítulo, porque todo el capítulo de Romanos 1 está hablando de la perversión, la distorsión de las cosas conforme Dios las ha diseñado, y del pecado, el pecado persistente en los hombres, una cosa tremenda. En el siguiente verso también dice, hablando del lesbianismo en este caso, ¿verdad? El verso 26. Y dice en el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y mira verso 32, siempre del mismo capítulo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, como los de Sodoma y Gomorra. Pero mira qué condición más lamentable, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por esa razón, había llegado a un punto en el que todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, practicaban ese desorden en su orientación sexual y en sus prácticas. Una maldad desbordada. Y es algo que lamentablemente ha sido parte de la historia de nosotros, digo de la humanidad, donde los hombres que se alejan de Dios, se alejan de la luz. Y cuando la luz se aleja, ¿qué queda? Tinieblas. Tinieblas. Yo digo algo, mira. Si tú tienes amigos que ya expresaron que son gay o son lesbianas y ahora tantas situaciones, ¿cuál es la postura del creyente? Predica el evangelio. Diles cuánto Dios aborrece el pecado y ama al pecador y ofrece una oportunidad de salvación.
Yo no acepto, yo tengo que decirlo, yo no acepto el hecho que alguien diga de los creyentes. Yo creo que hay creyentes que se han equivocado en su postura. Yo creo que están desenfocados o no pueden ni siquiera argumentar bíblicamente. Pero homofóbico, no. De hecho, hay algunas situaciones que han sido tratadas en la iglesia, no me refiero a nuestra iglesia necesariamente, sino en la iglesia en general, donde somos la oportunidad al pecador para que conozca al juez justo, que está dispuesto a perdonarlo si se arrepiente, reconoce su pecado, se arrepiente y entonces cambia. Porque eso fue lo que pasó allá en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, que es pecado, fornicación, ni los idólatras, que también la idolatría es pecado, ni los adúlteros, que de hecho idolatría también estaba relacionada allá en esa ciudad, estaba relacionado con lo sexual, no se sale del contexto, si notas está hablando de esa situación. Dice, ni los adúlteros, que el adulterio es pecado, ni de los afeminados, que también es pecado, ni los que se echan con varones, la homosexualidad, que es pecado. Pero qué tremendo, porque Dios transforma vidas. Porque lo digo por el siguiente verso, o los siguientes versos. En el verso 11 dice, y esto erais algunos. Algunos eran adúlteros, algunos eran afeminados, algunos eran idólatras, algunos eran mentirosos, algunos eran estafadores. Pero el Señor los ha transformado. Y si hay alguien que ha sido obstinado en no aceptar que este movimiento LGTBI, todo lo que está dentro de eso es pecado y condenado en la Biblia, si reconoce ese pecado puede salir de ahí y puede tener una vida que vale la pena vivir, una vida aprobada delante de Dios. Y termina diciendo este texto, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero lamentablemente en aquella ciudad no solamente había una inmoralidad desenfrenada, sino también había una soberbia terrible. Mira el verso 6. Dice, entonces Lot salió a ellos, a la puerta. De hecho, cuando dicen, saca a esos varones para que los conozcamos, la expresión hebrea utilizada es un conocimiento íntimo que está caracterizado, según Génesis capítulo 4, verso 1, si te interesa buscarlo, con intimidad sexual. Lo que le está diciendo es, preséntalos y disculpa la fuerza y lo fuerte que es esto, pero sácalos porque queremos tener sexo con ellos. Y si no, los violamos. ¿Y por qué digo esto? O sea, qué terrible, terrible. Por lo que dice verso 6 en adelante, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, mira qué tremendo. Lot tratando de encajar en el mundo, tratando de agradar, está puesto en estrecho y ahora yo quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar a todos estos que no se enojen, entonces no sé qué hacer. Qué lamentable, qué situación más apremiante en la que estaba Lot y qué postura más equivocada la que él tenía. Dice, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, si conocerlos se trataba de, hola, mucho gusto, mi nombre es Alex. Hola, sí, mucho gusto. ¿Y de dónde vienen ustedes? Si eso fuera, ¿por qué Lot está diciendo, yo sé lo que estos quieren? Y lo que quieren es tener relaciones sexuales. Y dicen, no cometan tal maldad. O sea, Lot lo está dimensionando y dice, no hagan eso. Dice, verso 8, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Por Dios, ¿qué está haciendo Lot? Dice, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Terrible, porque lo que vamos a ver a continuación es que también lo que tenían estos hombres, como la maldad de nuestros días, es soberbia. No hay disposición a admitir el error, ni lugar a ser corregidos. Mira el verso 9. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, es decir, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Sabes que cuando tú puedes exponer, argumentar de manera clara y sostenible que lo que se está viendo en nuestros días es pecado, y aún así el que está en pecado no lo admite, porque quiere vivir en ese pecado. Antes acusa el proceder de Dios antes que reconocer que su proceder es el que está mal. Dicen, Dios está mal. Y apelan al Dios de amor. Ya aprendimos, sí, este Dios de amor también es juez justo. Es un Dios de santidad, es un Dios de rectitud, es un Dios de autoridad. Y es Él el que ha dicho, claramente que eso es pecado. Y vemos el ejemplo, y vamos a aprender eso después, en otra oportunidad, cuando sigamos en el capítulo 19, que Dios la va a poner de ejemplo para aquellos que viven en pecado. Pero mira, la soberbia es algo tan terrible porque no quieren reconocer el error. No hay chance de ser corregidos. Sabes que Ezequiel capítulo 16, verso 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le dice a Israel, dice, soberbia, saciedad de pan, o sea, están bien económicamente, ¿verdad? Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, ya no estaban dispuestos a eso, sino que a vivir solamente conforme al pecado. ¿No te parece que hay demasiada similitud a los días en los que vivimos? ¿No te parece que es necesario que tú y yo tomemos una postura razonable y que en lugar de estar diciendo no hagas eso, mira, eso está mal, predica el Evangelio? Se nos ha olvidado predicar el Evangelio. A veces queremos cerrar la puerta tras nosotros. O sea, cerramos la puerta, estamos puestos en estrecho cuando estamos con los impíos y viendo su pecado, y algunos a veces hasta nos preguntan, sabiendo que somos creyentes, ¿cuál es tu postura? Mi postura es que cada quien haga lo que considere que está bien. ¡No! Hay que decir, mira, Dios es un Dios de amor y es un Dios de juicio. Y aunque lo que estás haciendo, la Biblia dice que está mal, yo te aconsejaría que entregues tu vida al Señor. Y si después de eso, no, que es homofóbico, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si callamos, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Por supuesto, encontrar el momento, encontrar las palabras, encontrar la oportunidad. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Por eso también vemos que son violentos. Esto ya lo acabamos de leer. Hay agresividad a quienes piensan diferente. Dice que al final del verso 9, se acercaron para romper la puerta. O sea, qué falta de respeto, qué violencia en contra. Dice verso 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Se refiere a los dos ángeles. ¿No te parece que aquellos días de maldad se parecen demasiado a los que estamos viviendo nosotros? ¿Cómo reaccionan los que están en pecado, una vida de pecado, que rechazan al Señor? Nosotros estamos conscientes que nosotros también pecamos, pero hemos abierto nuestro corazón al Señor, hemos reconocido ese pecado, no seguimos negándolo, nos arrepentimos y tratamos de cambiar y estamos en la lucha. Pero esa es la diferencia con aquel que dice, yo estoy en pecado y no me importa. A mí que nadie me diga lo que tienes que hacer. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Con qué autoridad me dices lo que me dices? Bueno, con la autoridad de la palabra de Dios, diríamos. Pero ¿y tú quién eres? Tú que te comportas raro, porque ahora resulta que ser correcto es ser raro. Ahora resulta que decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, es estar equivocado, porque la sociedad le ha dado vuelta a ese asunto. Y entonces muestran violencia, se muestran agresivos. Qué bueno es que lo que hicieron los ángeles es lo que Dios hace con nosotros en nuestros días. Por eso podemos seguir firmes y confiando en el Señor. Como lo dice el Salmo 86, 14, dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. O sea, ellos no reconocen. Ellos creen que los que están mal somos nosotros los creyentes. Y dice, y conspiración de violentos. O sea, hasta se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Han buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí. O sea, a ellos no les importa. Ellos se muestran violentos. Sabes que en redes sociales salió mucho un evento en Vancouver, Canadá, que esto sucedió en diciembre del 2020, donde un pastor llamado David Lynn estaba predicando el evangelio. Ni siquiera estaba diciendo algo en contra de la comunidad LGTBI, pero aquellos que creyeron el mensaje se bautizaron
Y cuando el movimiento LGTBI que estaba en ese momento, estaban viendo ese evento, se mostraron violentos. Y ahí te muestro una foto, pero si no viste, lo que salió fue algo que hizo mucho ruido en redes sociales. Y por supuesto salieron videos acerca de esto. Y uno piensa que la policía tuvo que llegar ahí porque estaban agrediéndolos verbalmente, estaban tirando cosas. Yo pienso que si no hubiera llegado la policía, quién sabe lo que estaban dispuestos a hacerle a estos creyentes. Y ellos solo estaban tomando, bueno, el creyente estaba tomando una decisión de obedecer al Señor y bautizarse. Y el pastor estaba cumpliendo con su misión. Me encanta el valor que ellos muestran. Pero es triste que la maldad de nuestros días revela también una cuarta prueba irrefutable. Y es obstinación. Y es que aún en su ceguera no cesan de buscar la puerta del pecado. Mira verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, los ángeles, desde el menor hasta el mayor. O sea, eso se había propagado en toda generación. Dice, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Tú sabes por qué querían derribar la puerta primero? Porque Lot la había cerrado tras sí. Porque querían entrar y querían tener intimidad sexual con los visitantes de Lot. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Es que no sienten vergüenza del pecado, se jactan de su pecado, quieren imponer a otros su pecado, quieren seguir practicando, no ponen a Dios delante de sí, no les importa, nos contraatacan. Y por esa cuarta, fíjate, por esa cuarta prueba, los dos ángeles confirman el juicio de Dios sobre esta ciudad y sobre esta sociedad será justo. Será justo porque comprueban que hay una obstinación en el pecado, no han querido abandonarlo, está a la puerta, mira, buscan la puerta del pecado. En Génesis capítulo 4, verso 7 se hace esta declaración. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, mira esta declaración, el pecado está a la puerta. Y lo que busca la gente, o sea, está ahí a la vuelta, está ahí a la espera de que tú abras la puerta o la cierres. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado ahí está. Y si tú le abres la puerta, el pecado se va a enseñorear de ti. Pero entonces no lo permitas. Entonces no abras la puerta. Entonces, pero ellos querían abrir la puerta del pecado. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Si el desenfreno es inadmisible, por supuesto, pero es un desenfreno innegable, es indiscutible. El desacierto de los creyentes en el caso de Lot, innegable, el desenfreno indiscutible. Entonces, lo que viene es un desastre, es una destrucción, pero es algo que será informado. Y de la manera en que termina nuestro texto es que se confirma el juicio y se da una última advertencia. Mira cómo lo dice el verso 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? ¿Y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de esta ciudad, de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado, para destruirlo. Ya no hay más que confirmar. No necesitamos esperar algo para comprobar. Esta sociedad, esta ciudad, va a ser destruida. Lot, sal de acá, sal de acá. Se confirma el juicio y se ha confirmado, fíjate, se ha confirmado una salida, una salida. Básicamente lo que el Señor está diciendo, los ángeles están diciendo a Lot, Lot, no pierdas más el tiempo. Mira que los días de maldad en los que vives, la maldad ha llegado a un punto donde Dios va a ejecutar juicio. Mira, avísale a los tuyos y evita sufrir pérdidas. Es curioso que le dicen y toma algunas cosas y sácalas de aquí, para que no sufras, que la pérdida no sea tan grande. Porque
Cuando un creyente vive para las cosas de este mundo y luego te des cuenta de que nada podemos llevarnos de este mundo, eso significa pérdida, porque no trabajaste nada en lo eterno. Estabas fuera de la voluntad de Dios. Y lo impresionante acá es que el aviso del juicio de Dios fue dado al creyente. ¿Por qué los dos ángeles no fueron a los yernos y a los suyos y le dijeron, hey, la ciudad va a ser destruida? Porque nos toca a nosotros, porque te toca a ti. Te toca a ti. Avísale a tu familia, avísale a tus conocidos. Estamos viviendo los días tan similares. Sabes que cada generación ahora piensa que la sexualidad, la inmoralidad sexual es correcto. Y ahora hay una generación, los mayores de 60 años, que tienen una postura donde dicen, no, eso no está bien, pero el bombardeo por los medios televisivos, por las redes sociales, está permeando las mentes y los corazones que dicen, no, eso está bien, eso está bien. Y lo que está sucediendo al mismo tiempo es que se está comprobando, se está confirmando de que esta sociedad merece la intervención de Dios, y nosotros lo sabemos y se nos ha dicho, avísales, comparte, no te entretengas en el tema de, uy, qué barbaridad, eso es pecado, es pecado, pero ¿qué debemos hacer entonces, pastor? Predica el evangelio, que se conviertan al Señor, entonces sus ojos van a ser abiertos, entonces van a entender la voluntad de Dios, entonces van a caer en la categoría de 1 Corintios 6:11, cuando dice, y esto erais algunos, porque Dios transforma vidas después de que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y el lavamiento del agua por la palabra. Avísales que el tiempo se agota. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Cuando Él venga va a ejecutar juicio. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Hay tiempo, hermano, tranquilo, no, usted no se afane. No, mira, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vendrá un momento que, al igual que Lot, ya se ha determinado juicio y está pronto a suceder. El tiempo apremia. Lot, no pierdas el tiempo. Lot, sal de aquí, avísale a los tuyos. ¿Y por qué? Porque se ha dictado sentencia. El juicio es inevitable e inminente. Mira que Dios es tan fiel, es tan justo, que cuando ejecute juicios sobre la maldad, va a ser justamente, va a ser merecido. Y ya vivimos en un tiempo donde Dios podría decir, llegó el tiempo. Y nosotros los creyentes no nos equivoquemos en nuestra postura. Porque ahora entendemos que verdaderamente, hay indicadores que confirman que Dios juzgará justamente. Vimos que el desacierto es innegable de los creyentes que viven de manera mundana. Que el desenfreno es indiscutible. No necesito convencerte de eso, espero yo. Y que el desastre es informado. Dios ya lo confirmó. Y Dios quiere usarte a ti para avisarle a los tuyos. ¿Vas a llevar este anuncio?